Vamos a ver la introducción a JavaScript. Bueno, para comenzar, pues empecemos por la introducción. Bueno, empecemos con qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de denominados lenguajes de scripting. Los scripting son archivos de órdenes, programas que por lo general son simples. Es por esto que por lo que no podemos definir a JavaScript como un lenguaje de programación en el sentido estricto. Pero sí podemos definir que que nos permite la creación de páginas más dinámicas, ya que añade más efectos que nos pueden resultar más interesantes y que mejoran considerablemente el aspecto de la página. También nos permite tener más interacciones con el usuario, ya que pues nos permite consultar datos con él que de otras formas no sería posible. También es posible que los datos que él introduzca pues podamos tomarlos y enviarlos a otra zona o a otra página o a otra parte, mejor dicho, y almacenarlo en un servidor pues para poder utilizarlo después. Los orígenes de JavaScript. Bueno, en un principio este creó para HTML para permitir el manejo de distintos elementos que pueden aparecer en una página, pero conforme fue pasando el tiempo se requería progresivamente una mejor complejidad más secciones posibles, y HTML pues resultó insuficiente. Entonces pues en los 90 se creó Java. Esto pues hizo un gran avance, por lo que se pudo mejorar JavaScript. También Java fue desarrollado por Sun Microsystems, eh, y más tarde Brandon Edge de Netscape también desarrollaría LiveScript, al principio se le llamó Mocha. Eh, ¿Y qué es el antecedente de JavaScript? Bueno, pues es mucho más sencillo que Java. Permitía el desarrollo de pequeños programas en las páginas. Esto pues permitía un amplio modelado de las páginas, haciendo que fueran más dinámicas, como ya lo dijimos antes, y pues pudiendo hacer pequeñas ejecuciones de programas que podemos realizar, no sé, en un teléfono o en una computadora, pero pues mucho más pequeños y de manera remota en una página web. Eh, bueno, formas de incluir JavaScript. Lo más básico es con un editor de textos. Cualquier editor de textos sirve, inclusive el bloc de notas. Pero es muy importante que creemos un archivo que tenga la extensión JS, porque si no, pues no podemos crear un archivo Java. Y se incluiría de la siguiente manera. Sería con script. Simplemente tendríamos que iniciar con script, añadiríamos el tipo y añadiríamos nuestro archivo. Y ya pues podríamos empezar a hacer un uso del JavaScript. Posibilidades y limitaciones. Hay muchas páginas que son compatibles con JavaScript y lo utilizan a día de hoy, eh, porque desde que inició pues era muy útil y era muy popular, ¿no? Era muy usado. Entonces pues fue usado de forma masiva. Pero después con la aparición de Flash pues empezó a recaer, ya que Flash contaba con mejores optimizaciones, pero con las aplicaciones de Ajax en JavaScript se volvió a ser nuevamente el mejor de todos, volvió a su popularidad anterior. Los scripts, por ejemplo, no pueden comunicarse con recursos pertenecientes al mismo dominio desde el que se descargaron. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si descargamos un script no tendrá nada que ver de dónde lo descargamos. O sea, no tendrán relación ninguna. Tendremos que crear uno nuevo. No pueden cerrar ventanas que no hayan abierto ellos si tienen limitaciones en cuanto al tamaño. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que pues si tenemos abierta una ventana de Google Chrome, un scripting no lo puede cerrar para nada. Solamente puede cerrar eh, pequeñas ventanitas que crea el propio scripting. Tampoco pueden acceder a los archivos del ordenador del usuario para leerlos o cambiar su contenido, ni cambiar opciones del navegador. Bueno, esto es más que nada por seguridad, ya que pues ante todo es la seguridad del usuario. Entonces pues no puede interactuar con nada que esté interno en el disco duro de la, de la computadora o del celular, en el caso de que se use en celular. Algunas limitaciones pueden obviarse firmando digitalmente nuestros scripts, de forma que el usuario pueda dar permisos para estas acciones.
Esto quiere decir que pues si el usuario lo permite, el scripting puede acceder un poco más a su navegador, puede leer, yo que sé, imágenes, audios, cosas así. Pero esto ya con la confirmación del usuario. Bueno, vamos con lo número 2, que serían definiciones y conceptos básicos, que serían primero que nada las sentencias. Cuando hablamos de una sentencia nos referimos a órdenes que este lenguaje nos permite realizar. Un ejemplo sería como un if o un while en Java. Bueno, cada sentencia tiene una sintaxis específica. Esto pues nos dice en qué forma debemos de escribirlo. Si obviamente lo escribimos mal, no funcionará. Entonces pues hay que tener cuidado con eso. Eh, eh, Deducimos fácilmente que los scripting es una sucesión de sentencias colocadas en orden lógico, de forma que al ser ejecutadas lleven a cabo la acción específica. Esto quiere decir que, pues bueno, vamos a hacer por ejemplo, un listado de acciones que queremos realizar, pues tendríamos que hacerlas en el orden que queremos. Entonces, pues si primero queremos hacer una toma de datos, pues iniciaríamos con eso, pidiendo datos, y ya después haríamos operaciones con esos datos. No sé, podríamos hacer una suma, una resta, algo similar. Bueno, palabras reservadas. Las palabras reservadas son muy esenciales en cualquier lenguaje, ya que obviamente cada lenguaje pues, tiene palabras que utiliza únicamente ese lenguaje. Estas ya están establecidas y ocupan una sentencia definida para poder utilizarlas. Si nos llegamos a equivocar o no sabemos cuál es esta sintaxis, pues obviamente no podremos hacer que funcione la palabra reservada. Las palabras reservadas pues serían esta tabla: abstract, Bowman, break, byte, case, catch, char, class, cons, continue, default, do, double, else, extends, false, final, finally, float, for, function, got, if, implements, import, instance of, int, interface, long, native, new, null, package, private, protect, public, return, short, static, super, switch, synchronized, distro, throws, transients, true, tree, bar, void, while, with. Y todas estas pues pueden ser usadas dentro de un JavaScript. Algunas ya serán conocidas de otros programas, como por ejemplo de Java o de C++, y bueno, pues son usadas en JavaScript. Bueno, vamos con el número 3, que son elementos de programación básica, serían las variables. Eh, en cuanto a restricciones, el nombre elijamos, debemos tener en cuenta que JavaScript impone las siguientes reglas para cuando añadamos variables. Pueden contener tanto letras como números, es decir, caracteres numéricos y alfanuméricos, pero siempre el primer carácter deberá de ser una letra o un guión, de lo contrario no será aceptado como variable. No se admiten espacios en blanco ni otros símbolos, como pueden ser el signo de pesos, el porcentaje, un símbolo de más, paréntesis, diagonales, guiones altos, comas, etc. Si, como hemos dicho en el punto anterior, se admiten guión bajos, no deben de llevar tildes. Si las llevan no será considerada una variable. Y no podemos usar palabras reservadas para nombrar una variable. Esto quiere decir que no podemos usar ninguna palabra reservada de la tabla anteriormente mostrada. Los tipos de datos. Lo habitual cuando programamos en la mayor parte de lenguajes usamos variables. Es que usemos un tipo de dato. Hay varios tipos de datos. Esto pues principalmente es usado para poder especificar para qué vamos a usar cada tipo de variable. Bueno, vamos a necesitar que ciertos datos, como por ejemplo va a haber tipos de datos numéricos, va a haber tipos de datos de texto, va a haber tipos de datos flotantes, va a haber tipos de datos que son numéricos pero con decimales. O sea, hay muchos tipos de datos y todos son usados en JavaScript. Aquí, como pueden ver, este sería un tipo de datos simplemente el cual podemos usar para guardar datos en él. No es necesario que lleven un tipo de dato, pero pues esto es más que nada para cuando ya tenemos una estructura que queremos realizar. Aquí, como por ejemplo, se le está dando
un valor ya al dato numérico. Entonces este dato, número de artículos, será igual a 4. Entonces tendrá el valor de 4. Ya sería un tipo de dato numérico. Bueno, también podemos establecer tipos datos, variables en una sola línea, separándolos con un coma. Aquí se puede mostrar nombre, apellidos y dirección. Estamos estableciendo 3 variables en una sola línea de código con un coma. Bueno, eso es por si queremos ahorrarnos espacio y que nuestro código no se vea tan extenso. Los arrays, yo los llamo en lo personal arreglos, también se pueden llamar vectores matrices o matrices, y los arrays son un tipo especial de dato que podríamos describir como una colección de variables. Estas variables pueden ser de cualquier de los tipos vistos anteriormente, incluso entremezclados entre sí. Un ejemplo de cómo establecer un array sería nombrando lo primero que nada con un nombre de una variable, en este caso asignaturas, este sería el nombre de la variable, que será igual a tener estas 4 variables. Es como si tuviéramos estas 4 variables aquí y en cualquier momento podemos utilizarlas. Es decir que estas están enumeradas iniciando del 0 hasta donde nosotros queramos. En este caso pues hay 5, los 4, sí, 5, entonces habría 4 números de variables, serían 0, 1, 2, 3 y 4. Y esas serían nuestras 5 variables. Bueno, eso es para establecer arrays en JavaScript. El input y el plum. Input en HTML es la forma que tenemos en los formularios de pedir al usuario que introduzca un valor, al que se le puede asignar un nombre como name, con name, perdón. Prompt es el que utilizamos cuando necesitamos pedir un valor al usuario. Por eso lo consideramos imprescindible en JavaScript. Es muy sencillo de usar y es similar a alert y el alert que ya conocemos. Pues ya lo hemos usado. La sintaxis es como la siguiente. Prompt y utilizamos un tipo de variable, en este caso pues es texto, y el nombre de la variable. Entonces el usuario ya podría eh, meter un texto el cual le vamos a pedir, no sé, podríamos ser un nombre de usuario o algo similar. Operadores de asignación, incremento, decremento, lógicos y aritméticos. Los operadores son usados principalmente para realizar operaciones dentro de un JavaScript. Existen a continuación voy a decir cuáles son los que existen. Serían los aritméticos, que son suma, y utiliza el símbolo de suma. Y un ejemplo de cómo pueden ser usados es, por ejemplo, sumando números, aunque podemos usarlo también para sumar variables, ya que por si no tenemos definido un valor para una variable. Pero bueno, en este caso se está usando con números. 3 más 5, pues el resultado sería 8. Hay de resta, que es con el símbolo de menos, que usamos los números de 45 menos 8. Igualmente podemos usar variables en lugar de números y nos daría 37. Multiplicación sería con el símbolo de un asterisco. Muy importante que sea con el símbolo de un asterisco, si no, no funcionará. 2 por 4 por 14, 28. Lo igual, podemos usar nombres de variables, o mejor dicho, variables, para poder usar los operadores. De división, pues con una diagonal en medio de estos dos números, pues 45 entre 5 da 9. De resto, división entera, sería un porcentaje, 53. Esto es útil por si queremos hacer una división, pero que nos dé un resultado entero. Por ejemplo, 53, pues no es 2, obviamente. 2 es 2 punto y pedazo, punto y cacho. Y obviamente no nos pone los decimales porque no queremos que sean decimales. Bueno, de incremento o decremento. De incremento es con el símbolo más, el número de veces que pongamos el símbolo de más, será el número de veces que se le incrementará al número 4 un número. Podemos establecerlo esto en arrays o en arreglos, por si queremos hacer un ciclo que se vaya repitiendo y que pues, se vayan acumulando números. O por el contrario, con el decremento podemos hacer lo mismo, pero restando números. Esto es muy importante, por ejemplo, al momento de hacer un programa de un examen o pues sí, un examen o un cuestionario, podemos ir aumentando o restando el número de resultados que hayan conseguido un usuario al realizar este examen. Y al último, al finalizar su examen, pues darle una calificación. Es muy útil para este tipo de casos. Bueno, de asignación.
Esto sirve para asignar o establecer cuando una variable ya va a estar predefinida o predefinida a lo que va a ser. Entonces, por ejemplo, a más b es igual a b. En este caso, pues sería, vamos a sumar la variable a y la b y nos va a ser igual a a. Y así sería con todos, pero es únicamente cambiando los símbolos. Sumar, restar, dividir, multiplicar o de división entera. Bueno, existen también de relaciones o de comparación. Estos son muy importantes principalmente para cuando usamos eh, pequeños programitas si queremos dar un cierto o un falso. Por ejemplo, de igualdad. Si ponemos dos símbolos de iguales, estamos estableciendo que el número tiene que ser exactamente igual para que dé un resultado positivo o un cierto. De igualdad estricta, si ponemos tres símbolos de igual, si no es exactamente igual, si le pone una décima de más, quiere decir que es falso. Entonces, esto es muy útil pues para este tipo de, de datos. De desigualdad, bueno, pues queremos que 5 sea diferente a 5. De desigualdad estricta, queremos que sí o sí 5 sea exactamente diferente a 5. El menor que, pues que 5 sea menor a 5. Menor o igual a que, pues que el número sea menor o igual a 5. Mayor o que sea mayor a 5. Mayor o igual a que sea mayor o exactamente o igual a 5. Es decir, que podemos combinar varios de estos y hacer que sean un poco más sencillos hacer el resultado de una operación. Aunque nunca debemos de mezclarlos exactamente juntos. ¿Vale? Podemos hacer varias comprobaciones, ¿vale? No juntarlos. Lógicos o booleanos. Estos son para igual similar al anterior, para hacer comparaciones, perdón, hacer comparaciones en el caso de el símbolo de interrogación es que no, o sea que no queremos que 5 sea igual a 5. En el caso de i, esto es por si queremos establecer dos condiciones, pues podemos hacer que 5 sea menor a 2, pero que también 5 sea mayor a 2 o que 5 sea inferior a 5. En ese caso, pues nos da un rango de 2 a 5, que podrían ser números como el 3 o el 4. En el caso de O usamos este símbolo que, discúlpenme, pero no me sé el nombre. Lo podemos usar con la tecla que está al lado del 1 en nuestro teclado numérico de la parte posterior del teclado, pero no sé el nombre. Discúlpenme ahí. Pero bueno, se utiliza para establecer que o se cumple una condición o se cumple otra. En este caso, pues estamos diciendo que 5 sea igual a 5 o que 5 sea igual a 8. Si una de estas dos condiciones se cumple, pues nos dará un resultado positivo o un cierto. Otros operadores serían el menos unitario que vuelve negativo un valor. En este caso, pues 4 más 5, pues sabemos que es 9. Pero el menor unitario dice que va a volver el resultado negativo. Entonces nos da menos 9. Bueno, eso es por si queremos hacer que un resultado sea negativo, sí o sí, siempre. Concatenación de cadenas, se realiza un símbolo de la suma, por ejemplo, la casa más verde dará como resultado una concatenación con la que concatenamos casa y verde. Esto pues hará que la casa verde. Esto es muy útil para concatenar palabras y variables. Esto es muy útil por si queremos arrojar un resultado al final de un programa y pues que aparezca todo junto un mensaje. Es principalmente usado para eso. Perdón. Operador condicional. Asigna un valor u otro en función de que se cumpla o no una condición. Por ejemplo, A es de 3 a menos 1. Perdón, 3 es mayor que 2. Entonces estamos buscando un número que sea mayor a 3. Pero no sabemos que podría ser 1. Entonces es usado principalmente para eso. Bueno, eso sería todo para la introducción a JavaScript. Gracias por ver.